Esta ocasión vamos a utilizar algunas obras del Colegio de México, de los libros titulados Los grandes problemas de México, para tocar un tema relevante relacionado con la problemática a nivel municipal. ¿Cuáles son los problemas públicos? Es el cuestionamiento que estamos intentando responder en esta serie de videos ilustrativos. Recordemos que hay dos cuestiones fundamentales que todo gobierno municipal, federal o estatal debe responder. El primero es garantizar la estabilidad y la paz social, y el segundo es tutelar el bien. Siempre nos vamos a encontrar que la gente reside en los municipios. Los problemas se encuentran en una ubicación geográfica llamada municipio. Y ahora, seguridad pública es un tema difícil. Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, durante un largo tiempo fue de los primeros 3 estados que tenían el mayor índice de robo a autotransportes a nivel nacional. Y obviamente esto fue una problemática porque primero el problema público es solamente de tránsito en términos de seguridad. Y una vez que se dan aquí, Tlaxcala se ubicó como un espacio donde se operaba y se asaltaba al transporte público, y eventualmente eso generó otra problemática, la problemática de la transferencia de mercancías, que empezó a diluirse entre los municipios, que se empezó a comercializar dentro de la misma población y generó otro tipo de problemas que eventualmente pues, son los que estamos padeciendo el día de hoy. Ixtenco está ubicado en una problemática regional importante. Tenemos otros municipios que tienen una problemática de seguridad pública todavía mucho más fuertes, donde operan bandas delictivas. Si nosotros nos pusiéramos a entrevistar a todas las personas que se dedican al comercio en el municipio, seguramente nos encontraríamos a muchos. Y sabemos de muchos casos que los despojaron de sus unidades vehiculares, de sus mercancías, en la entrada, hasta en el mismo municipio. Y esa es una problemática que no se puede pasar por alto. Consultas ciudadanas nos indican que más del 70% de la población ha sufrido algún tipo de asalto o algún problema de seguridad pública. Y eso es importante porque finalmente estamos hablando de que hemos ubicado una problemática aquí donde antes no existía. De acuerdo a Miguel Carbonell, el 98.76% de los delitos no son castigados. Tenemos deficiencias en los sistemas de monitoreo, vigilancia y rondines y patrullajes en el municipio. En recientes fechas se ha echado a andar un sistema de videovigilancia muy limitado que no alcanza a cubrir la problemática que actualmente padece el municipio. El problema de seguridad no se resuelve poniendo más policías. Tenemos que pensar de manera inteligente en mecanismos innovadores para resolver el problema público de seguridad. Empezar a pensar la gestión pública no como un proceso individual de cada municipio, sino como un proceso integral en donde nosotros, con otros municipios, con otras organizaciones públicas, podemos gestionar recursos como este sistema de videovigilancia interconectado intermunicipal, que puede tener implicaciones bien relevantes para beneficio de la población. Y en ese sentido, pues es importante mencionar que la seguridad pública es un mecanismo que va a tener que ser prioritario y que hoy forma parte dentro de esta, abanico de problemas en el municipio. Uno más que vamos a abordar, el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo se evalúa un gobierno? ¿Cómo se sabe qué es un buen gobierno o cómo podemos tener elementos para decir este es un buen gobierno? El primero tiene que ver con que la aplicación del recurso debe de ser de conocimiento público. No tenemos que solicitar esa información porque es información pública en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ver con que cada acción del gobierno debe tener una explicación lógica. No podemos aplicar recursos a diestra y siniestra sin un diagnóstico adecuado, sin conocer eventualmente
lo que va a producir esa inversión de recursos en términos de beneficios sociales, pero incluso en términos de inversión pública. No nada más hablamos de que los recursos públicos se gastan y que no se evalúan. Tenemos que saber hasta dónde benefició esos 2, esos 10, esos 20 millones de pesos que se aplicaron. ¿Cómo sabemos que un gobierno es transparente y rinde cuentas? Bueno, el primero es desde la academia, insisto, y aquí voy a utilizar una metodología de Guillermo O'Donnell, ¿no?, que más adelante utilizó Leonardo Morlino, este politólogo argentino, ¿no?, donde nos plantea 5 elementos básicos para sondear un gobierno. El primero, que tiene que ver con el respeto a la ley. Un gobierno es un buen gobierno siempre y cuando respete la ley. No se salte la ley, no prevalezca la ley, no prevalezca la voluntad particular sobre el imperio de la ley. Eso es un aspecto fundamental. El segundo elemento es transparencia y rendición de cuentas. Estamos hablando de que un gobierno es un buen gobierno si rinde cuentas con cierta frecuencia, si distribuye informes, si sabe la gente en qué se utilizaron los recursos, si tiene acceso a los anexos técnicos de las obras públicas, si ha formado parte de los comités de obras públicas, si tiene acceso a todas estas características necesarias del gobierno abierto. Bueno, estamos hablando de que un gobierno es transparente y rinde cuentas, ¿no? Pero si nadie sabe cómo se gasta el recurso, si la cuenta pública no está firmada por el principal auditor, que es el síndico municipal, estamos hablando de que se está incumpliendo con funciones y que además estamos hablando de un gobierno que trabaja en la opacidad. Hay un principio de Immanuel Kant que dice que todo aquello que pertenece en la opacidad seguramente esconde algo de injusto. El tercer elemento es la reciprocidad, la correspondencia y la capacidad de respuesta del gobierno. Es decir, hasta dónde este gobierno que dijo o se comprometió a hacer tal acción la ha logrado. Si no ha habido reciprocidad entre lo que se dijo y lo que se hace, pues es difícil. Si el compromiso era cercanía con la gente y no hay cercanía de la gente, pues seguramente estamos hablando de que un gobierno no será bien evaluado. Pero más aún, si no tenemos mecanismos de capacidad de respuesta, ¿no?, y por capacidad de respuesta estamos hablando de una problemática. Puede surgir un problema público y el primero que tiene que llegar ahí es el gobierno municipal, ¿no? Y si eso no sucede, estamos hablando de un gobierno deficiente. Estamos hablando de que un gobierno es un buen gobierno cuando se respetan los derechos, las libertades, el derecho de crítica, el derecho a la disidencia, a la disonancia. Es importante, pero si hablamos de un gobierno que se altera al mínimo cuestionamiento, si hablamos de un gobierno que vigila a los ciudadanos, que pone diques y no puede uno entrevistarse con él, pues seguramente estaremos hablando de un gobierno que tiene muchas deficiencias. El quinto elemento es la capacidad de ese gobierno para solucionar problemas públicos. Insisto en esta parte, que lo tocábamos en otro video de difusión anterior, de que los gobiernos se constituyen como gobiernos para resolver o intentar resolver problemas públicos, por lo menos, pero no para crearlos. Si nosotros tuviéramos como principio ir a una elección y dijéramos, este gobierno que yo voy a integrar, vamos a crear problemas públicos, seguramente no contaríamos con el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Pues muchos gobiernos lo que han hecho es crear más problemáticas, conflicto social, abandono de espacios públicos, el cierre de espacios públicos, la falta de acción. Esta problemática que se han agudizado es una manera de evaluar el gobierno. Entonces, ¿cómo evaluamos un gobierno? Bueno, sabiendo si se respetó a la ley, si es transparente, si hay reciprocidad y hay capacidad de respuesta, si se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos. Y quinto, si tiene capacidad para resolver problemas y es un gobierno justo, igualitario. Es decir, no solamente distribuye beneficios o acciones de gobierno hacia unos cuantos, hacia algunos amigos o hacia los que votaron por ese gobierno, sino que en general se constituye una vez como gobierno electo para beneficiar a toda la población. Así daremos
fin a este segundo apartado sobre problemas públicos.